¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a tener el crecimiento integral que corresponde al departamento de retención de miembros y que de alguna manera vamos a tocar el tema la oración, una necesidad. Es muy importante que entendamos cómo es la oración y cómo debemos de hacerla, y es tan relevante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Por eso es, queridos hermanos, que en esta hora vamos a ver el crecimiento integral. Permítanme presentarles algunas láminas y algunos mensajes del tema que la Unión Mexicana Interoceánica ha preparado para este crecimiento integral. Como ya mencioné, el título es La oración, una necesidad. Y vamos a empezar primero a definir qué es una necesidad. ¿Qué significado tiene la palabra necesidad? Es algo importante que sepamos que una necesidad es algo vital para nuestra vida, es algo necesario. Por eso es una necesidad. Y es así como debemos de entenderla y comprenderla de alguna manera. También, ¿qué es lo que quiere decirnos Jesús al catalogar la oración como una necesidad? El Señor Jesús nos dice que es imperioso que tengamos en nuestra vida espiritual la oración. Y para eso, con base más bien en su práctica personal, ¿usted cómo clasificaría sus oraciones? ¿Como una necesidad, como algo esencial o como una práctica opcional? Es importante que lo definamos. ¿Cómo estamos orando actualmente? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida de oración? ¿Es una necesidad en nuestra vida el orar? ¿O es algo esencial o simplemente una opción? Pues ahí tengo la opción de la oración cuando tengo alguna dificultad o algún problema. ¿Es así como lo manejamos? No me conteste o contestes o más bien contéstese para usted mismo esa pregunta. El Señor Jesús en Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean aquí lo importante que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, dice que tienen la necesidad de orar cuando siempre, siempre, y no desmayar, o sea, no cansarse de orar. Es algo que tenemos que llevar a la práctica cotidiana, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. En la vida espiritual, la oración es una necesidad vital. Y vamos a ver por qué. Dice que la oración presupone que quien la eleva confiesa su incapacidad y reconoce que solo en conexión con el Señor puede vivir. Por vivir no me refiero a la existencia fría, vacía y sin sentido, sino a la vida abundante que en medio de las vicisitudes diarias, la voluntad, ayudada por el Señor, se impone a los devenires de este mundo. Y nuestras oraciones ponemos la voluntad de querer, nuestra voluntad de querer orar, nuestra voluntad de poder enfrentar la vida cotidianamente con la ayuda del Señor, nos vamos a imponer, ¿verdad?, sobre esas devenires de la vida, sobre los acontecimientos que podamos estar pasando en nuestra vida. Por eso la importancia de la oración en nuestra vida. Sigue diciendo Jesús que es una necesidad. En la parábola de la viuda insistente lo expone como una práctica necesaria. No es opcional, no, es necesaria. ¿Sí? Para su vida, para mi vida, la oración es necesaria. Si queremos alcanzar el punto de comunión con Dios, el punto de consagración, el punto de cambio, el punto de ayuda por nuestro Dios. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ahí en Lucas 18:1. Entonces, ¿qué es orar siempre? Orar siempre. Si es de vital importancia para nuestra sobrevivencia cristiana, no podría ser opcional ni una práctica inconsistente. ¿Qué quiero mencionar con esto? ¿O qué se quiere decir con este texto? Que si nuestra vida cristiana sin oración, simplemente no vamos a sobrevivir. No es una opción, es una necesidad, y lo repito nuevamente. Tampoco puede ser inconsistente, hoy oro, mañana no, pasado mañana tampoco, el que sigue sí, no. La oración debe ser continua,
constante. Aprendamos a comunicarnos con nuestro Dios todo momento de nuestra vida, cualquier paso que demos, ponerlo en oración con Dios para que Dios lo sancione y Dios nos ayude a que podamos llevar a cabo ese paso que vamos a dar en nuestra vida, en nuestro andar por este mundo. Sabemos lo que significa siempre, y si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos simplemente porque el diablo nos engañó haciéndonos creer que podemos ser cristianos sin oración. ¿Cree usted eso? ¿Puede un cristiano ser cristiano, valga la redundancia, sin orar? Simplemente yo creo que no es posible ser cristiano sin vivir la oración. La verdad es que nadie que dejó de orar sigue siendo cristiano. Aquella persona que ha dejado de orar deja de ser cristiano porque ha perdido la espiritualidad, ha perdido la fe en Cristo, ha perdido la situación de que Cristo es nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro redentor y el único que nos puede ayudar en el andar de esta vida. Es por eso que debemos tener esa oración constante. Ser miembro de iglesia sin orar frecuentemente solo es una farsa, un autoengaño que nos conduciría en algún momento a abandonar al Señor y alejarnos de su iglesia. Y esa es una realidad. Esa es la dinámica de los que abandonan la iglesia. El dejar de orar es la dinámica de estas personas que han abandonado la iglesia. Primero se desconectan de Dios, dejan de orar y leer la Biblia y luego abandonan la iglesia. Es la consecuencia de esas prácticas no llevadas a cabo, el dejar, o más bien la práctica de dejar de orar y de no leer la Biblia. Un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, es un cristiano que va directito a la muerte espiritual y a la muerte eterna también, mis queridos hermanos. Es por eso que en esta hora hacemos hincapié en ese llamado de que usted pueda orar constantemente. La verdadera razón por lo que muchos se van de la iglesia es por la falta de oración. No es porque no entiendan la doctrina, ni porque son tratados mal por otros hermanos, o porque el pastor no los visita. No, esa no es la razón, esas son excusas simplemente. Es la falta de oración la causa esencial por lo que algunos dejan de ser cristianos y abandonan las filas del Señor. Cualquier pretexto es bueno. Hasta los pretextos más insignificantes sirven para justificar la apostasía, la disidencia y la rebelión. Entonces, mi querido hermano, usted no puede dejar de orar. No debe dejar de orar. De orar. Es una necesidad básica en su vida y en mi vida. Y concluyo, mis hermanos, no nos engañemos. Si hemos dejado de orar frecuentemente, ya hemos dejado de ser cristianos. En cualquier momento, nuestra conducta lo va a evidenciar y terminaremos abandonando la iglesia. Una persona que deja de orar, la conducta de esa persona en algún momento lo va a traicionar y va a dejar la iglesia, hermanos. Por eso es tan importante que nos pongamos en las manos de Dios todos los días, en todo momento. Al caminar en este mundo, no podemos dejar de orar.